Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Jesús es ungido en Betania. Juan capítulo 12, versículo 1. Pero antes de entrar en el pasaje, vamos a entrar a buscar el contexto de este pasaje. El otro día, en un culto libre que hubo, y gracias a la amabilidad del hermano, me mandó decir algo, bien, todo bien, cada uno, íbamos 5 y cada uno dijo algo, y bien, todo una bendición, por cierto. Pero como yo estoy acostumbrado a buscar siempre el contexto de lo que hablo, de tal manera que eso es lo que me ha motivado hoy. Y daros cuenta, en primer lugar, este pasaje está narrado por Mateo, por Juan y por Marcos. No por Juan, por Mateo, menos por Lucas. Por Lucas no está narrado. Y para contarnos esta historia, tiene 28 por 3, 23 versículos. Ocupan entre los 3 evangelios, para contarnos ese detalle, ocupan 23 versículos. O sea que ya nos dice algo, de entrada. Para hablarnos de un detalle que ocupe ese detalle 23 versículos de la palabra del Señor. Ahora vamos a comenzar para buscar, donde vamos a leer, repito, es en Juan capítulo 12, versículo 1 en adelante, pero vamos a buscar antes la introducción o el contexto de esto. Juan 8, 48 leemos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aquí la oposición era ya tan fuerte en Juan 8 que a Jesús le llamaron y le insultaron con 2 palabras. El insulto más feo para un judío era ese insulto, compararlo a un samaritano o a un demonio. Llegaron, repito, a usar los 2 términos más ofensivos que había. Bien. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Después de insultarle, le parecía poco insultarle que cogieron piedras. Es que en aquel momento el templo estaba en obras. Y entonces había bastantes piedras. Porque era el templo que mandó edificar Herodes. Y estaba parte del templo sin terminar y había muchas piedras. Era muy fácil encontrar piedras. Se llenaron las manos de piedras para matarlo a pedradas, la intención. Vi cogiendo el hilo conductor del pasaje. Ahora hemos leído versículos que pertenecen a Juan capítulo 8. Ahora leemos versículos que pertenecen a Juan capítulo 9. Versículo 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confese a Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Os acordáis del ciego de nacimiento que Jesús le sanó? Pues interrogando a sus padres le dijeron: ¿este es vuestro hijo? Sí. Pues ¿cómo es que ve? Y contestaron los padres muy escuetamente. Y dice el motivo: sabemos que este es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego. Lo que no sabemos es por qué ve ahora. Preguntarle vosotros qué edad tiene. Dice, y no hablaron más porque tenían miedo a los judíos, porque ya habían acordado oficialmente, ya habían llegado a un acuerdo. El que confiese que Jesús es el Mesías, le expulsamos de la sinagoga. Expulsarlo de la sinagoga era una maldición y era un juicio demasiado severo, para un judío. Seguimos. Primero le llaman samaritano, luego le llaman demonio, le quieren tirar piedras. Y luego, posteriormente, el que confiese que tú eres el Mesías, le expulsamos de la sinagoga. Daros cuenta cómo va creciendo la oposición. Es lo que quiero que observéis. Bien.
Ahora vamos a otro capítulo, Juan capítulo 11, versículos 7 al 8. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Jesús se fue y dice a sus discípulos: vamos a Judea. Dice: pero vamos a Judea otra vez, que los judíos te querían apedrear y vamos a volver. Le dicen, bueno, versículo 53, Abraham, del capítulo. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Ahora ya llegan a lo último. Ya no se conforma. Ahora ya, oficialmente, hacen una reunión, el Sanedrín, respaldada por Caifás, y quedan en el acuerdo oficialmente, ya oficializan lo que van a hacer. Acordaron de matarlo. Daros cuenta, Bueno. Y esto le obligó a Jesús, verso 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que así alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y mandaron una orden, el Sanedrín, el que vea a Jesús que diga dónde está, porque vamos nosotros, le detenemos y lo matamos. O sea que las cosas habían llegado hasta tal extremo, bien. Ahora, 11:54, lee. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y eso obligó a Jesús, porque no era el momento de morir en la cruz, de alejarse y de ir a un pueblo alejado del desierto llamado Efraín, él está recluido unas semanas, porque Jesús sabía que conforme hubo un día señalado para que naciese, hubo un día señalado por el decreto divino para que comenzase su ministerio, había un día señalado por el Padre para morir en la cruz del Calvario. Y era en la Pascua. Entonces, como él veía que las cosas iban agrandando y se iban multiplicando, las circunstancias por respetar el calendario, no el calendario de los hombres, sino el calendario de Dios, se excluyó unas semanas. Algunos teólogos dicen que fueron 2 semanas, otros que fueron 3, pero ¿qué más da, hermano? Eso no tiene mucha importancia. Que estuviese ahí 10 días, que estuviese 15. Pero ir cogiendo el hilo, que todavía no hemos entrado en el pasaje que quiero entrar, Bien. Entonces, después de estar recluido ahí, de ahí, ¿sabéis dónde fue? A Jericó. Allá a la Pascua, porque ya se acercaba la Pascua. Y en Jericó, Jesús no podía estar quieto. En Jericó, lo primero que hizo es que a un ciego que le aclamaba, el ciego de Jericó le sanó. Y fue a la casa de Zaqueo. Y se hospedó aquella noche en casa de Zaqueo, y Zaqueo se convirtió. Y desde la casa de Zaqueo se fue a Betania. Ahora entramos en el 12. Y en el 12, os quiero avisar, en el 12 concluye el ministerio de Cristo público. Porque en el 13 vemos el aposento alto. 13, 14 y 15. Y 16. Y el 17 la oración sacerdotal. Y el 18 el Gesemaní. Lo prenden. El ministerio de Cristo público se cierra, se empaqueta, se embotella en el capítulo 12. ¿Os dais cuenta en el contexto? Y ahora, mientras los hombres están buscando y persiguiendo a Jesús, porque lo que puso la guinda en la tarta fue el milagro que hizo, que resucitó a Lázaro después de 4 días. Eso fue una bomba. Y dijeron los judíos: es que los fariseos, es que no veis que el mundo va tras él. Es cuando ya se manifestaron con todas las fuerzas. Y entonces llegaron a la conclusión: y no solamente vamos a matar a él, vamos a matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque es un testigo de ese milagro. Porque no podemos negar que le ha resucitado. Porque ha estado muerto 4 días y enterrado. Y como no podemos negarlo, le matamos también.
Esto está en Juan, capítulo 12, versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Daros cuenta el clima cómo estaba. El peligro cómo estaba. Y a este peligro le agregamos que Jesús repetidas veces. En Marcos dice que anuncia su muerte directamente 3 veces. Indirectamente varias veces más, Y ahora entramos en Juan 12. Y Jesús va a un hogar en Betania. ¿Sabéis lo que se comprometía este hogar a aceptar a Jesús? En esos momentos la muerte. Y mientras el mundo busca a Jesús para matarlo, Marta y María y Lázaro están tan agradecidos que le preparan una fiesta, una cena. Y él está tan a gusto con sus amigos que acepta y se va a Betania, él y los discípulos. Y en casa de uno llamado Simón el leproso, en otra versión, porque aquí dice Simón el leproso y no puede ser, porque un leproso no puede convivir con la gente. Es que Dios le había sanado. Y en esa cena, escuchar quién está. ¿Quién está? Está un testimonio vivo, un leproso sanado, que la lepra era incurable. Cuando Naamán manda razón el rey, cúrame a mi general, dice, ¿es que acaso yo soy Dios, el rey de Israel, que puedo sanar o quitar la vida? Solamente Dios podía quitar la lepra. Vemos a un leproso sanado y vemos a un muerto de 4 días resucitado, sentado en la mesa. Y vemos al autor del milagro del leproso y al autor del milagro del muerto allí sentado también. ¿Os dais cuenta el detalle? Y vemos a una hermana adorando, quebrantando el frasco de alabastro. Y vemos a otra hermana sirviendo. ¿Qué culto estaban haciendo ahora, más maravilloso? ¡Qué armonía! Daría alegría ver eso. Ese es el cuadro. ¿Os dais cuenta? Ese es el marco histórico y el marco del pasaje. Ahora es cuando podemos entrar en el pasaje. En que os parezca algo... A mí me ha costado casi más buscar el hilo conductor que en sí el pasaje. Ahora entrar en el mensaje. En primer lugar, nos llama la atención que aquí en esta casa estaba Marta. Marta sirviendo. Siempre que aparece Marta, aparece sirviendo. No es malo, es bueno, sirviendo a Jesús. En Lucas aparece sirviendo a Jesús, ¿sí o no? Y a los discípulos. Y tanto les servía y afanada está, que dice, no te da cuidado que mi hermana no me ayude. Y que Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás, mas María ha escogido la primera parte. Y María siempre que aparece en la Biblia, hermano, Adonai aparece a los pies de Cristo. A los pies de Cristo estaba en la casa escuchando los dichos de Jesús, mientras Marta estaba fregando o haciendo la comida. Cuando Cristo va a Betania a resucitar a Lázaro, lo primero que hace María es que cuando va donde Jesús se postra a sus pies. Y aquí, para limpiarle los pies y secárselos con el cabello, se tuvo que tirar a sus pies. Las 3 veces que sobre todo aparece, María aparece a los pies de Jesús, escuchando, ungiéndole y adorando. Y las 2 veces que aparece Marta, aparece haciendo actividades. Aquí nos habla de las 2 facetas cristianas. Es necesario orar, leer, ayunar, estudiar y meditar. Pero también es necesario hacer servicios para la gloria del Señor. Lo que no podemos es menospreciar un servicio y valorar otro más. ¿Entendido? Entonces yo le llamo el servicio activo y el servicio contemplativo. Pero la transformación no viene por el servicio activo, viene por el servicio contemplativo. ¿Dónde lo pone? En 2 de Corintios. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados. ¿No dice eso? Mirando.
y yo veo nuestra obra, vamos a no entrar mucho ahí, mucha actividad. Es buena, porque servir a Dios es bueno. Pero creo que nos estamos excediendo en la actividad y veo a pocas Marías a los pies de Cristo llorando y quebrantando el frasco de alabastro. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso yo le pongo un nombre: sumisión activa. Sumisión número 1, activa. Y lo que tenemos es al revés: activa, sumisión. La activa es el número 1 y la sumisión es el número 2. Hay una hermanita o un hermanito que, estando de candidato, estando ensayando, estando en el coro, estando de pastor, se somete. Pero si le quitas el cargo, ya no se somete, ya no obedece tanto, ya no se consagra tanto. Eso no. Repito, sumisión primero, número 1. Sumisión activa, no activa sumisión. ¿De acuerdo, hermanos? Esta María, creo que no haga falta, no hay que confundirla con la mujer pecadora de Lucas 7. La mujer pecadora fue en Galilea al principio del ministerio de Cristo. Y aquí estamos en el capítulo 12, donde Cristo concluye su ministerio. De un pasaje a otro van como mínimo 2 años. Una estaba en casa de Simón el fariseo y otra estaba en casa de Simón el que se la llamaba el leproso, porque había sido leproso. María tenía un frasco de alabastro. Vamos a detenernos ahí un poquito. Con ese frasco de alabastro había una función. Era un frasquito de perfume y normalmente un frasco tan caro de perfume tenía la boca del perfume muy estrecha para que cayese gota a gota, porque con una gota iba tan concentrado, era suficiente. Podía haber cogido María, que no estaba mal hecho, ir donde Jesús, hermanos, con el frasco, abrir el frasquito y echarle unas gotitas. Es lo que estamos haciendo todos. Pero para que no suene a exhortación, no me detengo ahí. Pero con ese detalle ya había, no digo mucho, hay 12 o 14 minutos para darnos 4 palos a cada uno. Abrimos el frasquito y echamos 4 gotitas y lo tapamos. Damos una parte, pero somos como Ananías y Zafira. Nos quedamos más que lo que damos. Y ahora si esa mujer con ese perfume tan caro, tan carísimo, que dicen que calcularon que valía 300 denarios. Con unas gotitas, pues era más que suficiente. Era más que suficiente si fuese para otra persona. Pero para Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Cómo quedaría María, o cómo quedaría el pasaje si dice: lo abrió un poquito y le echó unas gotitas? Y era muy fuerte el perfume y perfumó a Jesús y lo ungió y cerró el frasquito. ¿A que sonaría distinto ya? Y ella estaba volcada y estaba tan motivada y tan agradecida que vemos la generosidad de ella. Luego hablamos de la generosidad de Dios. Contemplando la generosidad de Dios, hermano Emilio, me motiva a ser generoso yo. Yo he dicho a un hermano ayer que me llamó por teléfono, un obrero, y le dije: hermano, ¿se puede recatear con un hombre, con un ser que te ha dado a su hijo? ¿Puedes recatearle el precio de algo? Esfuerzo de algo, no, oiga. Pues Dios, ¿sabes qué ha hecho? De tal manera amó Dios al mundo que ha hecho, que regaló, dio a su hijo. Entonces sabrán, con un Dios que te ha dado a su hijo, le puedes recatear, le puedes restar. A mí sí, a un hermano también, pero a Dios no. Amén. ¿Estamos de acuerdo, Adonai? Y entonces esta mujer lo que hizo, que entró y rompió el frasco de alabastro. No sé si tenía mucha prisa, porque claro, como caía gota a gota, pues quería hacerlo tan pronto. Y hay otros pasajes, porque esto está en Mateo, está en Marcos y está en Juan. Si, no lo voy a hacer hoy. Si leéis los 3 pasajes, dice: y le ungió por la cabeza.
y le ungió por los pies. Hubo tanta cantidad. Los comentaristas que saben las medidas calculan que era un perfume de medio litro. Le echó medio litro de un perfume que con 2 gotinas era más que suficiente. Dice, y se llenó la casa de olor del perfume. Otro evangelista. Se llenó la casa. Hubo tanta generosidad que hubo suficiente para ungir la cabeza, ungir los pies y llenar la casa de perfume. Y ahora vamos tú y yo con nuestro perfumito y le echamos 2 gotitas. ¿Te das cuenta, Emilio? Bien. Ante eso leemos Marcos, versículo, vamos a ver el balance de los hombres de Dios. Cuidado, el balance de los hombres de Dios. Marcos 5. No, está en Marcos 14:5, es el versículo que digo. Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres, y la reprendían con severidad. Ese es el veredicto, hermanos, de los hombres de Dios. Podía haberse vendido para darlo a los pobres, y la reprendían con gran severidad. Y buscó en el diccionario esa palabra, dice, con mucha rectitud, muy fuerte, muy violentamente. Tan violentamente la reprimieron, tan violentamente la hablaron, tan violento fue el balance que hicieron, que Jesús sale hablando. Hasta aquí no vemos a Jesús hablar, ¿eh? ¿O habéis oído en el pasaje a Jesús hablar? Jesús habla cuando tiene que hablar. Dios me ayude a imitarle, porque yo soy un bocazas. Hablo cuando no tengo que hablar. Por eso os he confesado muchas veces que casi todos los días me arrepiento por hablar, pero nunca me arrepiento por callar. Bendecido sea el nombre del Señor. Eso, ahora vamos a ver el balance que hace Dios. El 6. Déjenla en paz, dijo Jesús. Déjenla en paz. Palabras literales. Déjenla en paz. Sigue. ¿Por qué la molestan? ¿Por qué la molestan? 2. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. O sea, ella ha hecho una obra hermosa, buena conmigo. Eso dice el Dios de los apóstoles. Pero los apóstoles dicen que es un desperdicio. ¿A quién aceptas? ¿A quién crees? ¿A quién obedeces? ¿A los 12 apóstoles o al Dios de los 12 apóstoles? Gloria a Dios. Repetimos el 6, que es muy bonito. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Ahora el versículo 8. Ella hizo lo que pudo. Ella hizo lo que pudo. Hermanos, tú haces lo que puedes. Eso dice Jesús. O sea, Jesús dice de ella que hizo lo que pudo. Hermano Abraham, ¿puede bajar Dios aquí y decir, mi siervo Abraham hace lo que puede? Hasta donde puede hacer. O te queda todavía un poco más, o te has quedado con algo. Esta no, esta ha hecho todo, dice, esta ha hecho lo que pudo. Es verdad que tú y yo hacemos algo, pero ¿puede decir Jesús que hemos hecho? Esta ha hecho lo que pudo. ¿Y qué pudo? Vamos a verlo, sigue el versículo 8. El 8. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Es la que captó, viendo el peligro, porque ella era consciente. La amenaza estaba sobre su hermano, que le buscaban para matarlo los fariseos. Sabía todo el mundo que estaban buscando a Jesús para matarlo. Y había oído de Jesús que ella normalmente estaba a los pies escuchando los mensajes de Jesús 3 veces o 4, 5, 6, que Jesús iba a morir. Sabía que se estaba acercando su hora. Y como lo sabía, era un honor para un judío ungir el cuerpo de un difunto antes de ser enterrado. Pero cuando se lo lleven y lo crucifiquen no tendré opción ni oportunidad de ungirle. Voy a hacer lo que puedo ahora. Y buscó en su casa lo más caro, lo más excelente.
como digo yo, la guinda de la tarta buscó. Y tú regalas la camisa que no quieres al pobre, y la camisa que has engordado y ya no te vale al pobre. Y el pobre te da las gracias, pero Dios no te da las gracias. Porque das lo que no te sirve, lo que tú no quieres ponerte ya. Es lo que damos. Como el rico daba no daba, comía Lázaro las migajas del rico. Así es el mundo. Se ha adelantado para ungir mi cuerpo para sepultura. Hermanos, es verdad que Nicodemo y José de Arimatea descolgaron el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario y ungieron, hermano Emilio, el cuerpo de Cristo. Pero yo le diría a Nicodemo, hubo una mujer hace unos días que se adelantó a vosotros. ¿Por qué se anticipó ella? ¿Por qué? ¿Por qué se anticipó? Porque el ungimiento era cuando estaba muerto, no mientras vivía. Y estando vivo, le ungió ya, como que estaba muerto. Ella se ha anticipado, se adelantó. ¿Tú vas adelantado o atrasado? ¿Puede decir Dios que estás tan adelantado que te anticipas? Pues lo puedo decir de Abraham, que madrugó. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, era de noche y madrugó. ¿Para qué te levantas de noche, Abraham? A matar a mi hijo, porque Dios me lo ha dicho. Bueno, te ha dicho Dios que lo mates, pero no te ha dicho que lo mates de madrugada, ¿no? No, es que tengo tanta prisa de obedecer a Dios que con te lo mate mejor. Qué actitud de obediencia. La rapidez de la obediencia manifiesta la actitud profunda de la obediencia. Una obediencia lenta manifiesta una vida superficial. Todos los que tienen una obediencia lenta, oídme bien los oídos todos. Todos los que tienen una obediencia lenta tienen una obediencia y una conversión superficial. Compruébalo. Han exigido el ayuntamiento para no quitar las pagas que mañana a primera hora hay que entregar tal papel. De madrugada, antes que amanezca, están todos en la puerta a entregar el papel. ¡Qué obediente! Claro, a lo que interesa madrugas y no llegas tarde. Se ha anticipado, señor, pero es que tenía un frasco de alabastro de 300 denarios, muy caro. Y tenía tanta prisa por dármelo que no me ha dado tiempo a morir. Se ha anticipado y en vivo me lo ha echado. Pero gracias a que se anticipó, lo pudo hacer. Y cuando las otras mujeres fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Cristo, ella no fue, porque ya lo había hecho. Y cuando las otras mujeres fueron, se encontraron el sepulcro vacío, ¿sí o no? Hermanos, si no te anticipas, por lo menos no llegues tarde a las cosas que Dios te manda. Ya no pido que te anticipes, pido que no llegues tarde a las cosas que Dios te manda. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. El balance de los hombres de Dios. Hermanos, los hombres de Dios hacen cosas de Dios cuando son guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando no son guiados por el Espíritu Santo, son hombres, somos hombres y actuamos como hombres. Porque según la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Ahora, todo eso, ¿dónde venía? Esa preparación de esa mujer. Vamos a leer Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Leo yo mismo. Hay un texto que quisiera dar un toque, es que buscando, digo, pero bueno, si no hay uno bueno, ¿dónde nacía esto de esta mujer? Y aquí lo dice. La Biblia hay que interpretarla con la Biblia, hermanos. No hay que aceptar. 8.1, leo yo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia, coge la frase, la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Qué gracia, Pablo? Dime. Que en grande prueba de atribulación abundaron en su gozo y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. El ser generoso
con Dios es la gracia de Dios en el corazón. Ya sabéis lo que os he predicado muchas veces. El detonante de la buena conducta es la gracia, ¿sí o no? No la buena conducta, es el detonante de la gracia. Y dice aquí, repito, asimismo, hermanos, os hacemos saber, te hago saber, que me quiere decir, la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. ¡Qué gracia! Date cuenta. En su profunda pobreza, que eran pobres pero en profundidad, abundaron. La palabra profunda pobreza y abundaron es contraria, ¿sí o no? Pero es que la gracia, mirad, os voy a contar un testimonio en que el hermano que lo hizo ya está en el cielo. Una vez estando en Sabadell, una iglesia preciosa y un pueblo precioso, hubo un hermano que era un hermano que ganaba dinero, pero en esos momentos lo que pasa a todos, hay momentos que andas más escaso y momentos que andas más espléndido. Era un hombre que valía para ganar dinero, pero en ese momento andaba escaso. Y me dice a mí, voy a pedir a mis cuñados para ampliar chatarra. Y era un hombre que compraba, tenía muchas amistades y compraba mucha cantidad. Yo os hablo de hace 48 años. Y no recuerdo cuánto le pidió, si le pidió, ya no me acuerdo, hermano. Pero en aquella época le hubo pedir bastante. No sé si le pidieron 10.000 duros a su cuñado, o 11. Y viene en busca mía. No, le pidió 12. Ya porque me acuerdo. Porque viene y me da 2.000 duros. Y digo, ¿de qué me da 2.000 duros? No he sido a pedir para emplear. Sí, pero he pensado que una vez de pedir, ¿qué más me da? Pedir 50 que 60. Pues cuando gane, pues igual pago. Las 50 que las 60. Y las 10 para ti. ¿Qué sabrán, hermano? O sea, no tenía. Fue en busca de uno a pedirle para emplear. Pero pensó, mi pastor anda justo. ¿Qué más me da pagar 50.000 pesetas que 60.000? Pues pido a mi cuñado 2.000 duros más y le doy a este pobre los 2.000 duros. Y ahí entendí yo, Señor, no da el que tiene, da el que quiere. Porque este no tenía, tuvo que pedir. Porque una cosa es que me des lo que tengas. No, que pidas tú para darme a mí. ¿Eso qué es? La gracia. Y por cierto, ya que cuento el testimonio, al otro día salió, le pintó bien, se rehizo. Y yo que sepa, estuve 3 años, me parece, en esa iglesia y ya no le vi ninguna crisis económica. Despejó el avión, como digo yo. Pero en 3 días, en aquella época hablo, en 3 días pagó todo y le sobraba de todo. Pero pedir para regalar. O sea, ¿tú has visto a muchos miembros que vayan a pedir dinero para regalarlo? Ahora, lo repito, es que me encanta este versículo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de atribulación, la abundancia de su gozo. ¿Cómo? Abraham, en grande prueba de atribulación, la abundancia de su gozo. Eso no parece una contradicción, que se contradice. Emilio, en grande prueba de atribulación, abundancia de su gozo. Y en su profunda pobreza, no dice pobreza, profunda, pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces la generosidad de esta María, ¿sabéis qué era? Era la obra de Dios en ella, para no darle la gloria a ella y darle la gloria a Dios. Amén. Cuando un hombre o una mujer hace algo bueno, no es la mujer, no es el hombre el que lo hace, es Dios en la persona. Todo lo malo es nuestro y lo poquito que tienes de bueno es de Dios. Tú eres el propietario de lo malo y yo soy el propietario de lo malo y Dios es el dueño de lo bueno. Bendecido sea su santo nombre. Amén. Y en este versículo, en 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre, voluntariamente,
Porque una cosa es que haya una crisis, como la ha habido cuando la pandemia, y el rico se vuelva pobre. ¿Sí o no? Que el negocio quiebre y las circunstancias del rico le vuelvan pobre. No, 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 no. Aquí no hubo circunstancias. Porque ya conocéis la gracia, la riqueza, la generosidad de Dios. ¿Y qué es? Que siendo rico, tan rico que era Dios. ¿O no era Dios? Y tan pobre, que se hizo hombre. ¿Sabéis el metro? ¿Sabes medir tú eso ahora? De Dios a hombre. Y estando en la condición de hombre, lavó los pies a los hombres. Y estando en la condición de hombre, murió por los hombres. ¿Sí o no? Ahora, ante esta generosidad que tiene Dios con nosotros, seamos nobles. Ya que tenemos muchos defectos, vamos a ver si con la ayuda de Dios nos quitamos uno: la falta de sinceridad. La respuesta tuya guarda armonía con la riqueza de su amor, de su gracia y de su generosidad. Guarda armonía. Si tú crees que guarda armonía, pues Dios te bendiga, hermano. Pero yo os confieso que, observándome a mí, Abraham, le he pedido perdón a Dios varias veces antes de predicar, porque no guarda armonía. Ante esa riqueza que Dios ha hecho, hermanos, ante esta generosidad, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a hablar nosotros? El Dios hecho hombre que se hizo tan pobre que tenían los discípulos. Él que tuvo la necesidad de pedir agua. En él nació en un pesebre, ¿sí o no? No nació en una casa de ricos, ¿verdad? Y en él hubo un lugar, el Golgota, y 2 tablas, hermanos. Por eso quiero, Abraham, que busques un texto, y perdona porque no te he avisado, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Ya vamos cerrando. Versículo 18 al 24. Léelo muy detenidamente y alto, por favor. del 18 al 24. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar al Jehová en la era de Aranúa Jebuseo. Subía David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araún miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la montardad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. No le ofrezco a Dios algo que no me cueste. Y tú haces planes para darle a Dios lo que no te cuesta. O la Biblia se confunde o tú te confundes. A David no pidió David nada, ese hombre. ¿A qué vienes? A comprarte la era. No se la pidió. Te la ofreció, te la regalo, Señor. Si para Jehová te la regalo. O sea, que no le he pedido nada. Hermano, que me lo ha regalado él voluntariamente. Porque una cosa es que yo te pida algo, Abraham. Pero es que no te he pedido nada. Pero tú voluntariamente dices: no, Señor, te regalo la era, los trillos, lo que hay, coge todo, te lo regalo. ¡No! ¡Te lo pago todo! Porque no puedo ofrecer algo a Jehová que no me cueste.
¿Qué hacemos con esos pasajes? ¿Qué hacemos? Verso 9 de Marcos. A ver si ya termino. 5 minutitos más y termino. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Y ahora la respuesta de Dios. Dice, repite el texto. Les aseguro que en Ajá. cualquier parte del ¡Les aseguro! ¿Quién lo dice? Dios. Les aseguro que en cualquier parte que se predique mi evangelio se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dios dice, os aseguro. Lo aseguro. Y hoy, hace muchos años que lo hizo, y hoy en mi casa estamos hablando de ella. Para memoria de ella. ¡Oh, qué rico es Dios! ¡Qué rico es Dios, hermanos! Y eso que le damos de lo que Él nos ha dado antes. ¿Sí o no? Porque tú no le das nada, le das de lo que Dios te ha dado a ti antes. Porque todo es de Él. Pero qué respuesta. Donde se predique mi evangelio. Y todavía el evangelio estaba incompleto. Jesús no había muerto, no había sido crucificado, no había resucitado. Pero ya, ¿qué haces, Jesús? Hago lo que está hecho. Me anticipo. Como ella se ha anticipado a ungir mi cuerpo, yo me anticipo lo mismo. Cuando se predique mi evangelio, cuando muera, me crucifique y resucite, entonces el evangelio estará completo, sí. Pues yo os aseguro que habléis de mí y de esta, para que sepa el mundo lo que esta mujer ha hecho. Merecía la pena haberle dado el frasco de alabastro. Merece la pena, hermanos. Hubo un hombre en Juan 6 que dijo, 200 denarios bastaría para dar de comer a tantos. Cuando había Juan 6, 15.000 personas se calcula. 200. Pues esta que valía 300, lo que dio. Pero, hermanos, y ahora vamos a terminar con Romanos 12:1. Lo que pide Dios. Léelo. Abraham, ¿qué? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que nos pide Dios. Ante esa gracia, dice, por la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, lo que os he predicado de Romanos capítulo 1 a capítulo 11, la gracia de Dios. Ahora, en respuesta a esa gracia que os he enseñado, os ruego que presentéis, que presento tu cuerpo, tu vida, en sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional, inteligente, ¿no? ¿Os dais cuenta, hermanos? Y ya cito yo por no leer más. Y en Corintios dice, Cristo murió y resucitó. Para los que viven, no vivan para ellos, vivan para aquel que murió y resucitó. Que Dios nos ayude a ver la riqueza de su gratitud, la riqueza de su gracia, y en Hebreos dice, por medio de la gratitud, sirvamos al Señor. El móvil auténtico de servir al Señor es uno, no son dos. Es que le debo todo a Abraham. Y como le debo todo, me ha sacado de la muerte y me ha puesto en la vida. Me merecía el infierno y me lleva al cielo. Entonces me ha dado tanto que eso me motiva y estoy lleno de gratitud. Y por medio de la gratitud quiero agradar, honrar, respetar y amar al Señor. Que Dios os bendiga a todos.